Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Eh, Encontrar tu propia voz es lo que vamos a hablar en este episodio. ¿A qué me refiero con esa frase? Bueno, primero te cuento un poco, digamos, la historia. En realidad, ese término, esa expresión, encontrar tu propia voz, no es invento mío. Lo leí o lo vi hace muchos años y sinceramente no recuerdo dónde exactamente. Pueden que incluso lo haya visto con esas mismas palabras en más de una ocasión. O sea, tengo un recuerdo un poco ambiguo de dónde vi esa expresión de encontrar tu propia voz por primera vez. Pero sí recuerdo, debió ser hacia los años, principios, los primeros años 2000, que se refería un poco al contexto de la publicación en redes sociales y sobre todo creo que más redes sociales en blogs. Y era el momento en que estaba en auge, estaba surgiendo como una idea nueva y muy potente lo que se dio en llamar la Web 2.0. Entonces, bueno, voy a empezar un poco por ahí, por lo que es originalmente esto que significa encontrar tu propia voz, pero al final voy a extraer alguna conclusión o alguna propuesta que yo creo que es un poco más profunda, incluso más interesante. Antes un pequeño paréntesis, aunque digamos asumo que probablemente sepas qué es eso de la Web 2.0, por si acaso, pues eres un oyente, una oyente que vienes de otro mundo, a lo mejor eres muy jovencito y no muy jovencita y no has oído hablar de ello. El término Web 2.0 no te sé decir exactamente cuándo empezó a acuñarse, pero debió ser, ya digo, hacia el año 2000 poquito. ¿Qué quería decir? Bueno, pues Internet, la omnipresente Internet, que ya tenía mucha fuerza, ya había tenido mucha fuerza, por ejemplo, en los años 90, empezó a cambiar. ¿En qué sentido? No tanto técnicamente o de capacidades reales, pero sí cambió un planteamiento muy importante. Se pasaba de la web 1, que era una web que se llamaba, o se llamó de publicación, en que cada universidad, cada empresa, pues publicaba sus contenidos y tú como usuario, como surfer, navegador de Internet, bueno, pues leías los contenidos y los aprovechabas de la mejor forma posible. Lo que cambió inicialmente sobre todo con los blogs y con los comentarios de los blogs y enseguida con las redes sociales fue que se introdujo una funcionalidad que técnicamente no es un gran alarde, no es un gran cambio, ¿vale? Pero que de repente cualquier persona, cualquiera que navegaba por ahí, ya no tienes una empresa, un gobierno o una universidad, podía publicar. Podías tener tu blog y publicar tus artículos. Y en la parte de comentarios de esos blogs, pues cualquiera podía opinar sobre lo que tú habías publicado. Y enseguida también vinieron pues las redes sociales, que contactabas con otras personas y podías publicar, depende de la red, pues contenidos, posts, lo que sea, y había una especie de conversación pública. Lo que cambió fue de ser una Internet unidireccional desde empresas, organizaciones, universidades hacia el mundo, a un diálogo. Y eso fue la Web 2.0. Y en ese contexto de Web 2.0, sobre todo en el mundo de los blogs, que fueron de los primeros elementos, pues creo que fue ahí donde oí hablar de este término de encontrar tu propia voz. Y aunque no recuerdo exactamente cómo lo expresaban, sí recuerdo la idea. En el fondo, bueno, no sé si tú pues tienes un blog propio, o hoy en día, entonces no lo había, pero ahí existe un podcast, como existe la idea de los podcasts, como puede ser este mismo, si haces alguna publicación de ese estilo más o menos regular, como puede ser un blog, como puede ser un podcast, como puedes a lo mejor publicar periódicamente artículos en LinkedIn. Entonces, aunque cuando tú como persona, también cuando hace una empresa, pero también incluso tú como persona, te planteas hacer un blog, sabes que un blog, bueno, exige en el sentido que tienes que ir publicando periódicamente, igual que un podcast, si no, no tiene sentido. Entonces, aunque la forma normal de empezar un blog, un podcast, es bueno, pues tener una idea de cuál es la temática, más o menos, cuál es tu público y qué es lo que vas a publicar y cómo lo vas a contar. Entonces, es normal pensarlo, planificarlo y tener una idea de qué es lo que quieres hacer. Pero lo cierto es
Y un poco es lo que decía, esa expresión, encontrar tu propia voz. Y te lo puedo ratificar con mi experiencia, que llevo ya muchos años publicando contenidos pues, en todo tipo de formatos, redes sociales, en blogs, ahora en formato podcast también, que aunque es cierto que tú tienes una idea original, más o menos de qué es lo que quieres hacer y cómo, al final, pues eso va como evolucionando y tiene que acabar como consolidando, solidificando, convergiendo a un punto. Y eso es en el fondo lo que se refiere a esa frase de encontrar tu propia voz. Llegar realmente a encontrar de una forma estable esa forma en que tú te querías comunicar, qué contenidos y en qué estilo, por decirlo de alguna forma. Y eso es encontrar la propia voz. Y como te digo, te confirmo por mi experiencia que hay que encontrarla, que aunque tú tengas una idea que crees clara de cómo vas a hacer esa publicación de contenidos, necesitas ponerla en práctica. Y se aprende haciendo y publicando y esa voz o ese no sé, como consolidarse, se produce también haciendo, publicando. Y como luego te diré, en el fondo también te descubres tú mismo, tú misma un poco precisamente a base de publicar. Y en el fondo eso es encontrar tu propia voz, es encontrar qué contenido es el que publicas, cuál es tu enfoque y cuál es tu estilo. No sé cuánto me sigues, pero no, yo llevo ya desde hace muchos años publicando en diversos medios digitales y bueno, pues en algunos sí que creo haber encontrado mi voz. Estoy muy satisfecho, por ejemplo, con el estilo de mi blog Blue Chip, que tiene ya muchos años. En este momento no recuerdo cuántos, pero muchos. Estoy muy satisfecho también de haber encontrado mi voz en lo que publico en LinkedIn, que en buena medida se apoya en mi blog, pero no es únicamente mi blog. En otros medios, bueno, aunque llevo tiempo con ellos, pues es más variable. Hay un caso un poco particular, que es un blog que conoce poca gente, lo publicito poco, que es El Cielo del Gavilán, que es un blog dedicado a literatura. Y aquí, curiosamente, tiene una especie de regresión. Encontré enseguida mi voz al principio, cuando lo hace también muchos años, antes incluso que Blue Chip, mi blog más importante actualmente, ¿vale? Y, como digo, El Cielo de Gavilán es un blog sobre literatura, pero en los primeros años evité conscientemente hacer lo que hacen muchos blogs de literatura, que es básicamente pues, hacer reseñas o comentarios de libros o quizá de autores. Entonces, no publicaba con mucha frecuencia, pero cuando publicaba eran reflexiones más profundas sobre literatura, sobre teoría literaria, sobre crítica literaria. En algún caso, como no es solo literatura, es un poco literatura y humanidades, pues también algún otro tipo de disquisición. Luego, con el tiempo, ha ido casi que degenerando un poco, y así que no publico mucho, publico reseñas tampoco demasiado elaboradas. Ahí ha sido una especie de regresión en ese encontrar mi voz. En cierto modo, la he perdido un poco, pero es un poquito por las circunstancias. En los primeros años, aparte que leía mucha más literatura que ahora, estaba integrado también en unos foros literarios y compartiendo bueno, pues comentarios, opiniones con gente bueno, que sabía mucho de literatura. No todos, pero sabía que sí, y había un escritor o escritora reconocida. Bien. En otros momentos, bueno, como te digo, en ese, bueno, pues ahora voy tirando, pero había encontrado mi voz y un poco la he perdido, me he quedado un poco afónico en ese blog. De otros canales, pues los tengo un poco más indefinidos. Por ejemplo, ahora con Instagram, que siempre lo dejé un poco y quería utilizarlo, pero cuando lo lancé tampoco sabía muy bien qué hacer. Ahora mismo, a pesar de todo, puedo decir que estoy razonablemente satisfecho. Empiezo a pensar que he encontrado mi voz en Instagram, aunque sí que es un planteamiento que mezclo mucho, lo profesional y personal, no, casi diría que al 50%. Entonces, aunque yo estoy satisfecho en el sentido de que lo veo, es una especie como de diario, pero no diario que cuento todos los días todo lo que hago. Si voy a la compra no lo cuento. Cuento cosas ligeramente especiales, pero sí que un poco, bueno, pues es un poco, pues eso, una especie de diario, no es diario, es más una especie de semanario o algo así. Y sí que estoy satisfecho, aunque siendo realista, ni tengo muchos seguidores, ni también estoy convencido que en ese planteamiento más no lo voy a conseguir. Pero bueno, pero yo personalmente estoy descontento. Mucho más ambiguo es lo que hago en Facebook, pero digamos ahí me importa menos. En X, lo que era antes Twitter, estoy razonablemente satisfecho.
pero es un canal para mí menos especial, más que yo creo que X en general está perdiendo un poquito de fuerza y yo por motivos particulares pues, bueno, pues tampoco, o sea, estoy publicando un poquito menos. Y bueno, y luego está esto, donde me estás escuchando, divergencias, pues mira, todavía creo que empieza a notar la voz, pero no lo daría todavía por consolidado, a pesar de que este episodio que escuchas es el 45, que no está mal. Sí noto que a pesar de todo, en cierto modo, hay una convergencia desde hasta la propia duración de los episodios, que no lo tenía tan claro, no creía que fueran muy largos, pero no lo tenía muy claro, hasta las temáticas. En las temáticas, en cierto modo, hasta me sorprende un poco a mí mismo si pienso en mi idea original. En cierto modo, pensaba que iba a ser algo más disruptivo de lo que creo que está siendo, y también pensaba en que tuviera más peso a lo profesional, o sea, que me haría más incursiones en lo tecnológico, por ejemplo. Y no lo descarto, pero lo cierto es que si repaso los 45 episodios, incluyendo este, pues no ha sido mucho así. Entonces, bueno, creo que está convergiendo, pero todavía aquí en divergencia, si me sigues, puedes a lo mejor esperar o llegar a notar cambios, porque creo que todavía estoy buscando esa voz. Pero bueno, hecho ya un poco ese, no sé, ese paréntesis, ese recorrido, poniendo ejemplos de algunos de los canales o algunos medios en que yo publico, sí que quería un poco transmitirte alguna idea adicional respecto a ese encontrar tu propia voz. Porque en el fondo creo que acaba yendo un poco más allá que lo que era la expresión original, que era encontrar un poco, si quieres, tu línea editorial o tu estilo en un medio digital. Entonces te diría que hay como, podría decir quizá tres implicaciones importantes de esa voz y de ese encontrar la voz que va más allá de esa especie de línea editorial. Entonces, el primero que quiero comentar es un poco la idea de la marca personal. Entonces, en cierto sentido, esa voz para lo que es tu marca personal vendría a ser tu proposición de valor, un poco en cuanto a contenidos, en cuanto a comunicación. ¿Por qué lo digo? La proposición de valor, cuando miras más desde un punto de vista de negocio, básicamente es la unión, por una parte, del portfolio de productos y servicios que ofrece una entidad, más de una empresa, junto con cuáles son sus elementos diferenciales, por qué un cliente debería preferirlo. Pues si estamos, ahora hablamos de marca personal, hablamos de una persona, de una empresa, y estamos hablando de comunicación, en cierto modo en esa voz están los contenidos, que tendría que ser como el equivalente al portfolio de productos y servicios, y está tu estilo. Y tu estilo es lo que en cierto modo, apoyado también en los contenidos, pero también el estilo es parte de tu elemento diferencial, de que hace que seas diferente para tus clientes, que en este caso serían tus seguidores o tus escuchantes o tus, como queramos llamarlo, frente a lo mejor otras personas que también publican en blogs, en podcasts o lo que sea. Entonces, de alguna forma, esa voz acaba siendo la proposición de valor y muy ligado a la marca personal de tu comunicación, que además puede ponerse en conexión ya no solamente con tu comunicación, sino si tú ofreces, eres un freelance, por ejemplo, y ofreces productos de servicios, también apoya esa idea. Luego, un segundo punto tiene que ver con un tema para mí muy importante, que es un poco el conocimiento y el pensamiento. Lo he dicho en muchos medios, creo que hay en Divergencias también lo he dicho, aunque no recuerdo en qué episodio, incluso en qué episodios, pero a mí que me gusta mucho escribir, siempre he dicho, hay muchas cosas por lo que me gusta, pero independiente porque me gusta un valor muy importante de escribir, y no tienen que ser libros, pues en este caso estaría pensando, por ejemplo, en un post para un blog, es que te fuerza a pensar. Te fuerza a pensar, te fuerza a estructurar tu conocimiento, te esfuerza a un poco a refinar el mensaje, pero sobre todo lo ligo mucho al pensamiento. Entonces, de alguna forma, cuando encuentras esa voz, es que has encontrado alguna forma o has desarrollado tu conocimiento, tu visión del mundo, por lo menos esa parte del mundo que tratas en tu blog, en tu podcast o en lo que sea. Y te lo digo como escribir, pues si tienes un podcast, hombre, cada uno hace los podcasts como le parece, pero yo tiendo a hacer algún tipo de guión, algunos más laxos, otros más cerrados. Los de Divergencias, el guión existe, es más bien laxo, pero el guión existe. O sea, no me pongo a grabar a ver qué es lo que sale. Y entonces, aunque no sea una escritura formal, incluso también preparar ese guión para un podcast, para un vídeo, para lo que sea,
también es una forma de estructurar el pensamiento, incluso de tener que reflexionar adicionalmente. Y finalmente te hablaría, bueno, lo que viene siendo los temas favoritos, lo que noto de este canal Divergencias, que es la autenticidad. He insistido mucho en estos episodios, diciendo mucho la autenticidad, que cuando tú comuniques, pues seas tú, que no estés impostando mensajes o diciendo lo que crees que va a ser agradable o repitiendo como loritos lo que han dicho otros, cosas que ya mencionaron en otros episodios. Y si realmente eres auténtico o eres auténtica, cuando encuentras tu voz, en cierto modo, te estás encontrando a ti mismo, a ti misma. Y eso, de alguna forma, puede ayudarte incluso, ya no solamente que los demás, aquellos a los que diriges tu comunicación, te conozcan, si hasta te puede ayudar a un conocimiento propio. Con lo cual, como es ver, pues oye, si juntamos un poco lo que es tu marca personal, tu posición de valor, junto con el conocimiento, junto con ese, hasta incluso ese conocimiento, ese autoconocimiento, pues creo que encontrar la propia voz es realmente algo importante y que acaba yendo más allá de lo que simplemente saber cómo vas a publicar o qué vas a publicar. Al final, esa voz es tu propio pensamiento, es tu propia opinión, eres tú mismo. Y cómo trasladas tu personalidad, tu opinión y tu visión del mundo o de esa parte del mundo que tratas en tu medio digital, pues al mundo, a esa parte del mundo que quiera escucharte. Y por todo eso creo que vale la pena realmente intentar encontrar esa voz. Eso sí, si recuerdas lo que decía al principio, estaba ligado a un tema de publicación que es periódica, que tienes que estar pues cada semana o cada 3 días o quincenalmente, lo que te hayas propuesto, publicando. Eso quiere decir que sí, que puedes encontrar tu propia voz, pero hay que salir a buscarla. Entonces, bueno, no creo que sea obligatorio tener un medio, un podcast, un blog o participar regularmente en una red social, pero creo que es bueno. Creo que es bueno y, bueno, pues sí te advierto que tiene su dificultad y tiene su trabajo, pero también da sus satisfacciones y bueno, y si te ayuda a encontrar tu propia voz, pues puede ser muy positivo. Así que, bueno, pues ahí te lo dejo. Y nada, pues la siguiente semana habrá otro episodio de Divergencias donde seguiré buscando mi voz en este canal concreto. Hasta entonces.